El sol caía fuerte sobre la plaza principal de Oaxaca, derramando un resplandor dorado sobre los adoquines viejos. Las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos, y el aire olía a pan recién horneado y a flores de bugambilia. Entre los puestos del mercado, donde las mujeres ofrecían tamales y los niños corrían detrás de los perros callejeros, un joven de mirada serena y voz firme sostenía una Biblia entre sus manos. Se llamaba Emilio Hernández, tenía 19 años, y ese día había decidido hacer algo que muchos considerarían insensato: leer en voz alta la palabra, allí, frente a todos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Leyó con tono suave, mirando al cielo. Al principio, pocos lo notaron. Una anciana lo observó mientras acomodaba sus flores, y un grupo de hombres bebía café bajo la sombra de un árbol. Pero en cuestión de minutos las miradas comenzaron a concentrarse en él. Algunos murmuraron, otros fruncieron el ceño. En ese pueblo, nadie solía leer la Biblia fuera de la misa. Era algo que simplemente no se hacía. Doña Carmen, la vendedora de flores, susurró a su vecina: «Ese muchacho no sabe lo que hace». La gente es desconfiada. Aún así, Emilio continuó leyendo. Su voz tenía un temblor de nervios, pero también una calma que no era común en alguien de su edad. Sabía que podía despertar incomodidad, pero sentía que el mensaje que llevaba no debía quedarse guardado entre paredes. Desde pequeño había escuchado a su padre repetir que la fe se vive, no se esconde. Aquella frase se había convertido en su motor silencioso. El sol se desplazó un poco más, tiñendo de naranja los tejados. Los murmullos se convirtieron en frases sueltas. «¿Qué pretende?», preguntó un hombre de bigote espeso. «Seguro anda buscando atención», respondió otro. Emilio escuchó, pero no respondió. Siguió leyendo. Había aprendido que las palabras más sencillas podían despertar los corazones más duros. A unos metros, el padre Agustín, un hombre de cabello canoso y rostro sereno, observaba desde la entrada de la iglesia. Lo conocía bien. Era hijo del panadero del barrio, siempre educado, respetuoso. Pero verlo allí, de pie, leyendo sin permiso, lo inquietó. «Emilio», murmuró entre dientes, «hijo, no sabes en lo que te estás metiendo». A pesar de las miradas, Emilio sintió una paz interior que lo sostenía. No estaba tratando de convencer a nadie, solo compartía algo que lo había transformado. Recordó la noche anterior, cuando había orado bajo la luz de una vela, pidiendo valor para ser fiel a su corazón. Una niña se acercó tímidamente. «¿Qué estás leyendo, señor?», preguntó. «Palabras que hablan de amor», contestó él con una sonrisa. «¿Quieres escuchar?». La niña asintió y su inocencia atrajo la atención de otros. Algunos se detuvieron, curiosos, como si algo invisible los llamara. Doña Carmen se santiguó. «Ojalá nadie se atreva a hacerle daño», dijo, mirando al cielo. El viento sopló con fuerza, levantando el polvo. Emilio cerró los ojos un instante, sintiendo que aquel momento no era casualidad. Su voz, ahora más segura, resonó entre las paredes antiguas y los puestos del mercado. Era como si el pueblo entero contuviera el aliento. «Si esta historia te conmueve», diría la voz cálida de la narración en ese instante, «suscríbete al canal para más relatos que tocan el alma y revelan el poder de la fe en la vida real». Y mientras el eco de sus palabras se expandía, Emilio levantó la vista y vio a un grupo de hombres mirándolo con desconfianza. En sus rostros había una mezcla de confusión y enojo. Sabía que algo comenzaba a cambiar y que su decisión tendría un precio. Apretó la Biblia contra su pecho. No tenía miedo, solo una certeza que crecía en silencio. El amor nunca debería ser motivo de vergüenza. El murmullo del mercado se fue apagando lentamente, y el aire se volvió pesado, como si la tierra misma aguardara el siguiente paso. En la distancia, una nube cubrió el sol. Y así, sin saberlo, Emilio dio el primer paso hacia un destino que pondría a prueba su fe, su valor y la capacidad del pueblo para mirar más allá del prejuicio. El lunes
Amaneció con un cielo gris y un viento que arrastraba polvo del camino. Emilio se levantó temprano, como siempre, para ayudar a su padre en la panadería. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire, pero algo distinto flotaba entre las calles, una tensión silenciosa. Cuando salió a comprar harina, sintió las miradas clavadas en su espalda. No eran las de costumbre, eran miradas que pesaban. «Buenos días, don Julio», saludó al tendero con una sonrisa. El hombre apenas levantó la vista. «Buenos», respondió seco, mientras le servía la harina sin decir más. Emilio sintió un nudo en el estómago. Sabía que los rumores corrían rápido en un pueblo pequeño. Habían pasado apenas 2 días desde que leyó la Biblia en la plaza y ya la historia se había distorsionado. Algunos decían que estaba predicando contra la iglesia, otros que andaba con ideas extranjeras. Al volver, su madre lo miró con preocupación. «Hijo, dicen que andas metido en cosas raras. ¿Qué hiciste ahora?» «Solo leí unas palabras, mamá. Palabras que hablan de amor, nada más». Ella suspiró, limpiando sus manos con el delantal. «Tú sabes cómo es la gente. No todos entienden esas cosas». El resto del día transcurrió con una sensación amarga. En la panadería, los clientes habituales comenzaron a faltar. Su padre, don Ernesto, trató de disimular la molestia, pero el silencio lo delataba. «Tal vez deberías descansar unos días, Emilio», dijo al final. «No quiero problemas con los vecinos». «¿Problemas por leer, papá?», respondió con tristeza. «Por hablar cuando los demás no quieren escuchar», contestó el hombre, dándole la espalda. En la tarde, Emilio salió a caminar por las calles empedradas del barrio. Los colores de las fachadas parecían menos vivos. Pasó frente al puesto de doña Carmen, quien bajó la mirada al verlo. «Buenas tardes, doña Carmen», dijo él, intentando mantener la cortesía. Ella se persignó y respondió en voz baja: «Cuídate, muchacho. La gente anda inquieta». A unos metros, un grupo de jóvenes lo observaba desde una esquina. Entre ellos estaba Toño, su antiguo compañero de escuela, quien solía compartir risas y partidos de fútbol con él. Ahora su expresión era otra. «¿Y tú qué te traes, Emilio?», le gritó uno. «¿Ya te crees pastor o qué?». Los demás rieron con burla. Emilio se detuvo, respiró hondo y respondió con calma: «Solo compartí algo que me ayudó a tener paz. No busco ofender a nadie». «Pues ofendes», replicó Toño. «Aquí todos creemos lo mismo desde siempre. No vengas con tus inventos». El silencio que siguió fue tenso. Emilio bajó la mirada y siguió caminando sin responder. Por dentro, una mezcla de tristeza y determinación lo atravesaba. No entendía por qué un acto tan simple podía despertar tanto rechazo. Al caer la tarde, pasó frente a la iglesia. El padre Agustín estaba en la entrada, conversando con algunas mujeres mayores. Cuando lo vio, se acercó despacio. «Emilio, hijo, necesito hablar contigo», dijo con voz grave. «Claro, padre. Sé que lo hiciste con buena intención, pero estas cosas deben hacerse con cuidado. La gente no está preparada». «¿Preparada para qué, padre? Para escuchar palabras de esperanza». El sacerdote suspiró. «A veces el bien, cuando se muestra sin prudencia, provoca miedo». Emilio asintió, aunque por dentro sentía un fuego que lo impulsaba a seguir. No buscaba confrontar, solo vivir su fe sin esconderla. Pero las palabras del sacerdote pesaron en su mente durante todo el camino de regreso. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, volvió a abrir la Biblia. Las páginas se movían suavemente, como si respiraran. Leyó en voz baja: «No teman al rechazo, porque así también rechazaron a los profetas antes de ustedes». Cerró los ojos y dejó que la frase se grabara en su alma. Sabía que no sería fácil. El rumor, la desconfianza y el aislamiento ya habían comenzado a crecer a su alrededor. Pero también sabía que la verdad no se mide por la aprobación de los demás. A lo lejos, el repique de las campanas marcó las 9 de la noche. Emilio se levantó, miró hacia el cielo y susurró: «Si esto es una prueba, que mi corazón no se endurezca». Y en esa oración silenciosa
nació la semilla de algo que aún no comprendía, pero que pronto lo pondría frente a su mayor desafío. El sol del mediodía caía con fuerza sobre el mercado, tiñendo de luz dorada las lonas de colores que cubrían los puestos. El aire estaba cargado de voces, risas y el aroma a carne asada, pero entre todo aquel bullicio había un silencio extraño alrededor de Emilio. Caminaba despacio, con un pequeño cuaderno en las manos, saludando con una cortesía que pocos devolvían. Los rumores ya lo habían convertido en una figura incómoda. «Ahí va el que se cree profeta», susurró una mujer al pasar. «Dicen que hasta discute con el padre», añadió otra. Emilio escuchó, pero siguió su paso. Había aprendido que el desprecio no se enfrenta con palabras, sino con serenidad. Llegó hasta una banca cerca del kiosco y se sentó. Miró el cielo despejado y abrió el cuaderno, donde copiaba versículos que lo inspiraban. A su alrededor, el murmullo crecía, como un enjambre que se acercaba. De pronto, un grupo de jóvenes apareció entre los pasillos del mercado. Eran los mismos que lo habían increpado días antes. Toño iba al frente, con los puños cerrados y el ceño fruncido. «Otra vez con tu libro, Emilio», dijo con voz burlona. «¿No te cansas de hacer el ridículo?» Emilio lo miró con calma. «No hago daño a nadie, Toño. Solo comparto lo que me da paz». «¿Paz?», repitió otro del grupo, riendo. «Lo que traes es división». La gente alrededor comenzó a detenerse. Vendedores, amas de casa, incluso niños, observaban la escena con inquietud. Doña Carmen, desde su puesto de flores, se llevó las manos al pecho. «Dios mío», susurró. Toño dio un paso adelante. «Si de verdad crees en ese libro, ¿por qué no te metes a la iglesia y dejas de venir a provocarnos?» «No provoco, solo leo», contestó Emilio con voz firme. «No necesito un templo para recordar las palabras de amor que todos olvidamos». El tono tranquilo de Emilio solo encendió más los ánimos. «¿Y tú quién eres para decir que las olvidamos?», gritó uno de los muchachos. El murmullo del público se volvió un zumbido constante. Algunos se alejaron, temiendo lo que pudiera pasar. Otros, en cambio, se quedaron atraídos por la tensión. El aire se volvió pesado. Toño tomó una piedra del suelo y la lanzó a unos metros de Emilio, sin golpearlo, pero lo suficientemente cerca para dejar claro el mensaje. «Si tanto te gusta hablar, habla ahora», dijo, desafiándolo. Emilio sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por miedo físico, sino por tristeza. Miró las manos de su antiguo amigo y pensó en cuántas veces habían jugado juntos en esa misma plaza, riendo sin malicia. «Toño», dijo con voz temblorosa pero firme, «no soy tu enemigo. Lo que lees en mis labios no es contra ti, es por todos nosotros». El muchacho bajó la mirada un instante, confundido, pero el orgullo pudo más. «Cállate», respondió. «La gente no quiere oírte». El murmullo volvió a crecer, mezclado con insultos y murmullos de desaprobación. Emilio cerró su cuaderno y lo sostuvo contra el pecho. Sintió que su corazón latía rápido, pero también que debía permanecer de pie. «No necesito que me escuchen todos», dijo con suavidad. «Basta con que uno solo recuerde lo que significan estas palabras». Por un momento, el silencio fue total. Solo se oía el canto lejano de un pájaro sobre el kiosco. Pero pronto alguien rompió la calma con un grito. «¡Lárgate de aquí, fanático!». Emilio respiró hondo. No respondió. Miró a doña Carmen, que lo observaba con lágrimas contenidas, y luego al padre Agustín, que había aparecido al fondo del mercado observando la escena sin intervenir. Tomó sus cosas y dio unos pasos atrás. No huía, se retiraba con la dignidad que da la fe. Sabía que cualquier palabra más sería usada en su contra. Mientras se alejaba, escuchó a un niño preguntar: «¿Por qué le gritan si no hizo nada?». Nadie respondió, y en ese silencio incómodo, las piedras del prejuicio siguieron rodando, invisibles pero pesadas, golpeando el alma de un pueblo que aún no entendía lo que estaba destruyendo. El eco de aquel enfrentamiento en el mercado no tardó en esparcirse por todo Oaxaca.
En las calles empedradas, en las cocinas donde el café hervía por las mañanas, el nombre de Emilio Hernández se repetía con desconfianza. Cada persona parecía tener una versión distinta de lo ocurrido. Algunos decían que había insultado al sacerdote, otros aseguraban que trataba de fundar su propio culto. Nadie buscaba confirmar nada, bastaba con hablar. Esa tarde Emilio caminaba por el callejón de San Felipe con la cabeza baja. Sentía el peso de las miradas que lo seguían desde las ventanas entreabiertas. Una anciana murmuró al verlo pasar: «Dios nos guarde de esos que dicen traer la verdad». En la plaza los puestos seguían llenos, pero ya nadie lo saludaba. Don Ernesto, su padre, se esforzaba por mantener la calma en la panadería, aunque los clientes disminuían cada día. Su madre rezaba en silencio, temerosa de que algo peor ocurriera. «Emilio, hijo», le dijo una noche mientras recogía la mesa, «por favor, deja eso por un tiempo. La gente no entiende». «¿Y si nunca entienden?», respondió él con tristeza. «¿Debo callar solo porque me temen?». «No es miedo, es costumbre», replicó ella. «En este pueblo, quien se sale del camino se queda solo». Emilio se quedó mirando la llama vacilante de la vela. Entendía a su madre, entendía a todos, pero dentro de él había una convicción que no sabía apagar. Al día siguiente, el padre Agustín lo buscó. Lo encontró en el atrio de la iglesia, observando las palomas que volaban sobre el campanario. «Emilio», dijo con tono firme, «necesito hablar contigo». «Lo sé, padre, ya todos hablan conmigo, aunque no me escuchen». El sacerdote suspiró. «No se trata de eso. La comunidad está alterada. Algunos piensan que te burlas de su fe». «¿Y usted lo cree?», preguntó Emilio mirándolo a los ojos. El padre guardó silencio un instante. «No, hijo, pero el corazón de la gente es frágil. Lo que no comprende lo teme». Caminaron juntos unos metros. El padre trató de encontrar palabras prudentes. A veces, incluso las cosas buenas necesitan tiempo y silencio para crecer. No te pido que dejes tu fe, sino que la vivas sin provocar a los demás. Emilio frunció el ceño. ¿Provocar es leer la palabra? ¿Hablar de amor? Provocar, replicó el sacerdote con calma, es hacer que otros sientan vergüenza por no hacerlo. Las palabras cayeron como una piedra en el pecho del joven. No supo qué responder. Solo asintió, con el alma dividida entre el respeto y la decepción. Por la tarde se acercó al río, donde solía ir desde niño para pensar. El sonido del agua lo tranquilizaba. Recordó cuando jugaba allí con Toño, cuando la vida era simple y las palabras no herían. Se preguntó en qué momento todo se había torcido. Mientras arrojaba una piedra al agua, escuchó pasos a sus espaldas. Era doña Carmen con un ramo de flores en la mano. «Muchacho», dijo en voz baja, «no sé qué pensar. Te vi leer y no hiciste nada malo, pero la gente no quiere líos. Tienes un corazón bueno, pero a veces los buenos salen lastimados. No quiero problemas, doña Carmen, solo quiero compartir algo que me da esperanza». «Entonces hazlo con cuidado, hijo», respondió ella, «que la fe no te haga olvidar que los demás también sienten miedo». Emilio agradeció sus palabras. Aquella mezcla de advertencia y ternura le recordó que no todos estaban en su contra. Sin embargo, al volver al pueblo, notó que los rumores seguían creciendo como un fuego invisible. Una tarde, al pasar frente a la tienda de don Julio, escuchó claramente: «Ahí va el fanático. Ya ni entra a misa, pero se cree más santo que nadie». Emilio apretó los puños, pero siguió caminando. No quería pelear. Sabía que una sola palabra suya podría encender otra chispa. Cuando llegó a casa, abrió su cuaderno y escribió con letra firme: «No hay peor ceguera que la del miedo». Cerró el libro y lo sostuvo sobre el pecho. Sabía que la calma era su única defensa, pero dentro de él crecía una tormenta de preguntas sin respuesta. Y mientras el cielo se oscurecía sobre Oaxaca, el joven comprendió que su fe estaba por enfrentar su primera gran prueba: resistir sin responder con odio. El día se despidió con un cielo encendido de tonos naranjas y púrpuras.
Las campanas de la iglesia marcaban las 6, cuando Emilio cerró la panadería y caminó hacia su casa. El aire olía a tierra húmeda y pan dulce, pero en su pecho solo había cansancio. Sentía el corazón pesado, como si cada rumor que lo señalaba dejara una piedra más en su alma. En la cocina, su madre colocaba una vela sobre la mesa. «Tu padre se acostó temprano», dijo en voz baja. «Está preocupado, hijo». «Lo sé, mamá. Yo también lo estoy». Ella lo miró con ternura. Dios escucha a los que no se rinden, pero también protege a los que saben esperar. Emilio asintió sin responder. La amaba, pero sentía que sus palabras no bastaban para aliviar el peso que cargaba. Esa noche decidió quedarse despierto. En su pequeño cuarto, el silencio era profundo. A través de la ventana se filtraba la luz temblorosa de la luna, y el canto de los grillos parecía un susurro constante. Colocó su Biblia sobre la mesa y se arrodilló. «Señor», dijo con voz baja, «no busco pelea, no quiero herir a nadie. Solo deseo compartir lo que me diste, pero las palabras se vuelven espinas cuando salen de mi boca. ¿Qué debo hacer?». El silencio fue su única respuesta. Afuera, el viento golpeaba las tejas del techo. Emilio apoyó la frente sobre sus manos. Sentía miedo, no por lo que podrían hacerle, sino por la posibilidad de perder su fe entre tantas dudas. Recordó las palabras del padre Agustín. El corazón de la gente es frágil, lo que no comprende lo teme, y también las de su madre. Quien se sale del camino se queda solo. Ambas verdades pesaban sobre él. Abrió la Biblia al azar. Sus ojos se posaron en una frase que lo estremeció. «Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Repitió aquellas palabras varias veces, como quien se aferra a una cuerda en medio de la tormenta. «Si esto es parte del camino», susurró, «ayúdame a no rendirme». Las horas pasaron lentas. A veces levantaba la mirada y observaba la llama de la vela, pequeña pero firme. Le recordaba que la luz no necesita ser grande para vencer la oscuridad. En medio de sus pensamientos, escuchó un golpecito en la puerta. Era doña Carmen. «Perdona que venga tan tarde, hijo», dijo sosteniendo un pequeño ramo de flores blancas. «No podía dormir. Sentí que debía traerte esto». «Gracias, doña Carmen». No tenía que molestarse. «No es molestia», respondió ella. «Cuando la gente tiene miedo dice cosas que no siente. Pero no todos te miran con odio. Algunos solo están confundidos». Emilio sonrió con gratitud. «A veces pienso que soy yo el confundido». «Entonces reza», dijo ella con suavidad, «no para que cambien los demás, sino para que tu corazón no se endurezca». Sus palabras se quedaron flotando en el aire, incluso después de que ella se marchó. Emilio colocó las flores junto a la Biblia y volvió a arrodillarse. Esta vez no pidió respuestas, solo fuerza. El silencio se volvió más cálido, como si el cuarto respirara junto a él. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran sin vergüenza. No eran de tristeza, sino de entrega. «Gracias, Señor», murmuró, «por no dejarme solo incluso cuando no te escucho». El reloj marcó la medianoche. Afuera, las luces de las casas se apagaban una a una. Emilio permaneció de rodillas, sintiendo cómo la paz lentamente reemplazaba el miedo. En su interior, una decisión tomaba forma, silenciosa pero firme. No callaría, pero tampoco pelearía. Cuando por fin se recostó, el cansancio lo venció de inmediato. La vela se consumía despacio, iluminando el cuaderno abierto donde había escrito unas horas antes: «No hay peor ceguera que la del miedo». Esa noche, mientras dormía, el pueblo seguía envuelto en rumores. Pero en el corazón de Emilio nacía una fe más profunda, una fe que no buscaba convencer, sino resistir con amor. El amanecer llegó con un cielo despejado y el canto de los gallos resonando entre los tejados. Emilio se levantó temprano, aún con los ojos cansados por la noche anterior. Había dormido poco, pero sentía una calma extraña,
una serenidad que no provenía del descanso, sino de la oración. Al salir a la calle, el aire fresco le acarició el rostro. Caminó sin rumbo, con la Biblia bajo el brazo, buscando respuestas que no llegaban en palabras. Cerca del parque principal se escuchaba el murmullo de estudiantes que regresaban al pueblo por vacaciones. Entre ellos, una joven de cabello oscuro y mirada vivaz caminaba con paso decidido. Se llamaba Lucía Morales. Había crecido allí, pero estudiaba en la Universidad de Puebla. Volvía cada verano para visitar a su abuela. Cuando vio a Emilio sentado en una banca, con expresión pensativa, lo reconoció enseguida. «Tú eres Emilio, ¿verdad?», preguntó acercándose. «El hijo del panadero». «Sí», respondió él un poco sorprendido. «¿Nos conocemos?» «De vista, yo soy Lucía, la nieta de doña Rosario. Antes de irme, compraba pan con mi abuela todas las mañanas». Él sonrió por primera vez en días. «Claro, recuerdo a tu abuela. Siempre pedía las conchas más doradas». Lucía lo observó con curiosidad. Había escuchado algunos rumores sobre el joven que leía la Biblia en público, pero nada en su expresión se parecía a lo que decían. No veía arrogancia ni desafío, sino una mezcla de calma y cansancio. «He oído hablar de ti», dijo con cuidado. «Dicen muchas cosas, pero prefiero preguntar antes de creer. ¿Por qué haces lo que haces?». Emilio miró la Biblia entre sus manos. «Porque me dio esperanza cuando todo parecía oscuro, y pensé que si me ayudó a mí, tal vez podría ayudar a alguien más». «¿Y lo ha hecho?», preguntó ella. «No lo sé, tal vez solo ha causado problemas». Lucía se sentó a su lado. «No te equivoques, Emilio. Que te escuchen con enojo no significa que no siembres algo en ellos. A veces el corazón tarda en entender lo que el alma ya sintió». Sus palabras lo sorprendieron. No estaba acostumbrado a que alguien lo defendiera. «La mayoría me evita», confesó él. «Creen que estoy en contra de la iglesia, pero no es así». «No todos piensan igual», dijo ella con firmeza. «A veces hace falta una voz que rompa el silencio». Durante un momento ninguno habló. El sonido de los vendedores ambulantes llenaba el aire. Lucía miró a Emilio con una mezcla de compasión y respeto. «Si quieres, puedo ayudarte», dijo de pronto. «Tengo algunos libros que podrían gustarte sobre historia y fe. No todo está en lo que nos dicen, también en lo que descubrimos por nosotros mismos». «No quiero causarte problemas», respondió él. «Los problemas ya existen», sonrió, «pero prefiero estar del lado de quien busca la verdad». Esa tarde, Lucía llevó a Emilio a la casa de su abuela. Le mostró un pequeño estante lleno de libros gastados. «Mi abuelo era maestro», explicó. «Siempre decía que leer era una forma de escuchar a Dios en silencio». Emilio tomó uno de los libros y lo hojeó con respeto. «Gracias, Lucía. No imaginas lo que esto significa para mí. No tienes que agradecer. Solo prométeme una cosa, que no te rindas por lo que digan los demás». Emilio asintió. En ese instante comprendió que la soledad que lo había acompañado durante días comenzaba a disiparse. Alguien lo había escuchado sin juzgarlo, y eso era más poderoso que cualquier sermón. Antes de despedirse, Lucía le dijo con una sonrisa suave: «No estás solo, Emilio. A veces, los caminos difíciles son los que más valen la pena». Él caminó de regreso a casa con el corazón liviano. Las calles seguían iguales, pero todo parecía distinto. Había encontrado una chispa de esperanza donde menos lo esperaba. En una amiga nueva que veía con claridad lo que los demás no querían mirar. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los árboles, Emilio abrió de nuevo su Biblia. Esta vez no oró pidiendo fuerza, sino agradeciendo por el simple milagro de no sentirse solo. El regreso de Lucía al pueblo no pasó desapercibido, y mucho menos su amistad con Emilio. En cuestión de días, las conversaciones en el mercado y en la iglesia comenzaron a llenarse de comentarios y sospechas. Los mismos que antes murmuraban sobre el joven, ahora añadían el nombre de la muchacha a sus juicios. «Dicen que esa muchacha de la ciudad anda ayudando al fanático», comentó una mujer mientras compraba flores. «Seguro le metió ideas raras», respondió otra. «Así son los que estudian fuera.
regresan creyendo que saben más que todos. Doña Carmen escuchaba en silencio. No defendía abiertamente a ninguno, pero su corazón se apretaba cada vez que oía tanta dureza. Sabía que Emilio era un buen muchacho y que Lucía solo buscaba ayudarlo, pero también entendía cómo funcionaba el miedo en el pueblo. Bastaba una chispa para encender la desconfianza. Lucía, por su parte, no se dejaba intimidar. Seguía visitando a Emilio casi todas las tardes. Le llevaba libros, hablaban de historia, de fe y de los sueños que ambos tenían para el futuro. A veces se quedaban callados escuchando el murmullo del viento entre los árboles. «No entiendo por qué les molesta tanto», dijo ella una tarde. «Solo leen tus palabras, no tu corazón». «Tal vez lo que molesta no es lo que digo», respondió Emilio con tristeza, «sino que no tengo miedo de decirlo». En el fondo, sabía que esa valentía era lo que más incomodaba. En un lugar donde todos callaban para evitar problemas, hablar era casi un desafío. Una mañana, cuando Lucía salió de casa rumbo a la plaza, una vecina la detuvo. «Niña, te lo digo por tu bien, aléjate de ese muchacho, no es buena compañía». Lucía la miró con calma. «¿Por qué no lo sería?» «Porque anda contra lo que todos creemos», dijo la mujer, bajando la voz. «No querrás que digan lo mismo de ti». Lucía sonrió con serenidad. «No me preocupa lo que digan si sé lo que hago, y ayudar a alguien que sufre no puede ser un pecado». Siguió su camino dejando a la vecina sin respuesta. Sabía que cada palabra suya alimentaba los rumores, pero también sentía que rendirse sería peor. Mientras tanto, el padre Agustín observaba todo con preocupación. Desde el confesionario escuchaba las quejas y los miedos del pueblo. Algunos decían que Emilio estaba confundiendo a la juventud. Otros pedían que lo expulsaran de la comunidad, pero el sacerdote dudaba. Había visto la sinceridad del joven y la pureza de sus intenciones. Una tarde, mientras rezaba solo en la iglesia, murmuró: «Señor, dame sabiduría. No quiero apagar una llama que quizás venga de ti». Esa misma tarde, Emilio y Lucía se reunieron en la vieja banca del parque. El viento soplaba con fuerza, moviendo las hojas secas a su alrededor. «¿Sabes lo que están diciendo?», preguntó Lucía. «Sí», respondió él sin levantar la vista, «pero ya no me duele, solo me preocupa que te afecte a ti». «No me afecta, la gente teme lo que no entiende». Hubo un silencio largo. Lucía sacó de su bolso una pequeña libreta y escribió algo. Luego se la mostró. «Mira», dijo sonriendo, «es una frase que leí una vez. Si leer palabras de amor provoca odio, ¿quién está realmente equivocado?». Emilio leyó despacio y asintió. «Tienes razón. Tal vez el amor es la verdad más difícil de aceptar». Los dos rieron suavemente, aliviando por un momento la tensión que los rodeaba, pero sabían que fuera de ese pequeño rincón, el pueblo seguía dividido. Algunos los miraban con simpatía, otros con abierta hostilidad. Esa noche, las luces del mercado titilaban como luciérnagas. Desde las casas se escuchaban voces que hablaban de ellos, de los que querían cambiar las costumbres. Sin embargo, entre el ruido y la crítica, algo nuevo comenzaba a gestarse: curiosidad. Algunos se preguntaban si tal vez ese joven no era el enemigo que creían, sino alguien que buscaba algo más grande. Emilio lo presentía, aunque no se atrevía a esperarlo. En su corazón, una esperanza silenciosa empezaba a despertar, una que aún tendría que resistir la tormenta que se avecinaba. El domingo amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que anunciaba feria. Desde temprano, el pueblo se llenó de voces, risas y música. Los puestos del mercado se extendían por la plaza, cubiertos con manteles coloridos y llenos de frutas, artesanías y pan dulce. Pero entre esa alegría flotaba una tensión invisible. Los rumores sobre Emilio y Lucía habían alcanzado su punto más alto. Algunos decían que el joven planeaba volver a leer su libro frente a todos, y otros que el padre Agustín había sido demasiado indulgente con él. Emilio se levantó antes del amanecer. Había pasado la noche orando, pidiendo claridad. Sentía el peso de la decisión que había tomado.
No buscaba provocar, pero algo dentro de él le decía que debía volver a la plaza, al mismo lugar donde todo comenzó. Quería leer, no para enfrentarse a nadie, sino para demostrar que su fe seguía viva pese a las críticas. Su madre lo observó en silencio mientras preparaba el desayuno. ¿Otra vez vas a salir con ese libro?, preguntó con voz baja. Sí, mamá, solo leeré unas líneas. La gente no entiende, hijo. Temo que esta vez no te dejen en paz. Si me callo ahora, me voy a arrepentir siempre, respondió él con serenidad. No quiero convencerlos, solo ser fiel a lo que creo. El reloj marcaba las 9 cuando Emilio llegó a la plaza. Lucía ya lo esperaba, con su cuaderno bajo el brazo. Lo miró con una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que vendrías, dijo ella. No puedo dejarte solo. No tienes por qué quedarte, Lucía. Esto no te pertenece. Claro que sí, replicó. Si la verdad no se comparte, se apaga. Los dos se sentaron bajo el kiosco. Emilio abrió su Biblia y comenzó a leer en voz baja, casi como una oración. Los niños que jugaban cerca se acercaron curiosos. Uno de ellos le pidió que leyera más alto y él accedió. Su voz se elevó, clara y pausada, sobre el bullicio del mercado. Al principio pocos prestaron atención, pero en cuestión de minutos varios se detuvieron. Un vendedor cruzó los brazos, molesto. Una mujer murmuró algo entre dientes. Las miradas volvieron a volverse hacia él, las mismas que lo habían condenado semanas antes. Lucía lo miró con nerviosismo. «No te detengas», le susurró. Emilio continuó leyendo. «No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, bendigan porque para esto fueron llamados». Las palabras flotaron en el aire, pero en lugar de calmar, parecieron encender algo en algunos corazones. Un grupo de hombres que bebía café en un puesto cercano se levantó. Entre ellos, Toño, con el rostro endurecido. «¿Otra vez tú?», gritó. «¿No entiendes que nadie te quiere oír?». Emilio bajó el libro lentamente. «No vine a ofender, Toño, solo a compartir un mensaje de paz». «¿Paz?», replicó otro. «Lo único que traes es confusión». El ambiente cambió de golpe. Los murmullos se convirtieron en gritos dispersos. «Lárgate del pueblo», gritó alguien desde el fondo. Lucía se puso de pie. «Basta, solo está leyendo». ¿Desde cuándo eso es pecado? Las miradas se clavaron en ella, algunas con desprecio, otras con vergüenza. Doña Carmen, que vendía flores cerca, dejó caer el ramo que sostenía. «Dios mío», susurró, «esto va a terminar mal». El padre Agustín observaba desde la entrada de la iglesia. Su rostro reflejaba angustia. Sabía que si intervenía demasiado pronto, podría empeorar las cosas, pero si no lo hacía, algo terrible podía suceder. Emilio respiró hondo, miró a su alrededor y habló con voz firme, sin elevar el tono. «No busco dividir, solo recordar que el amor no se impone, se ofrece. Si mis palabras les molestan, me iré, pero no renunciaré a la fe que me sostiene». Por un instante, el silencio volvió. Luego alguien en la multitud arrojó una piedra al suelo, apenas a unos metros de él. El sonido seco retumbó en la plaza, rompiendo el equilibrio frágil que quedaba. Lucía lo miró, pálida. «Emilio, vámonos». Él asintió despacio, pero dentro de su pecho algo le decía que aquella historia aún no había llegado a su final. El murmullo del mercado se transformó en un rugido. La piedra que cayó al suelo no había golpeado a nadie, pero fue suficiente para romper la frágil calma. Un silencio denso cubrió la plaza durante unos segundos, y luego, como si una cuerda se rompiera, los gritos comenzaron. «Ya basta con tus tonterías», gritó un hombre desde el fondo. «Que se largue del pueblo», le respondió otro. Lucía dio un paso adelante, tratando de interponerse entre Emilio y la multitud. Su rostro estaba pálido, pero su voz no temblaba. «No tiene derecho a insultarlo, solo está leyendo». «Cállate, muchacha», replicó una mujer, apuntándola con el dedo. «Tú también estás igual». Emilio sintió cómo el corazón le latía con fuerza. No entendía en qué momento la fe se había convertido en una provocación. Miró a las personas que lo rodeaban, vecinos, amigos de la infancia,
incluso algunos que habían comido pan de su padre durante años. Ahora lo observaban como si fuera un enemigo. «No vine a causar daño», dijo con voz firme. «Si mis palabras los ofenden, me iré». Pero el grupo ya no escuchaba razones. Los gritos crecieron y una nueva piedra rodó por el suelo, esta vez más cerca. Lucía lo tomó del brazo. «Emilio, por favor, vámonos», susurró. Él negó con la cabeza. «Si me voy ahora, creerán que tienen razón». Una tercera piedra se alzó en el aire. Emilio apenas alcanzó a levantar los brazos cuando algo se interpuso entre él y el proyectil. Una voz profunda, quebrada por los años, resonó con autoridad. «¡Basta!». Todos voltearon. Era don Mateo, el anciano que solía vender café frente a la iglesia. Su figura delgada temblaba, pero su mirada era firme. Caminó hasta ponerse frente a Emilio, extendiendo los brazos como un escudo. «¿Así muestran su fe?», gritó con una fuerza que nadie esperaba. «Con piedras en la mano». El murmullo se apagó. Solo se oía el zumbido del viento moviendo las lonas de los puestos. Don Mateo respiró hondo y continuó. «Lo vi crecer. Es un buen muchacho. No ha hecho nada malo. ¿Desde cuándo leer la palabra es un crimen?». Nadie respondió. Las piedras, una a una, comenzaron a caer de las manos que las sostenían. Los rostros antes furiosos se llenaron de confusión. Algunos bajaron la vista avergonzados, otros se alejaron lentamente, sin decir palabra. Emilio, con el pecho agitado, miró al anciano. «Don Mateo», susurró. «Gracias. No me agradezcas, hijo. Agradece a quien me dio fuerzas para hablar», respondió el hombre, sin apartar la vista de la multitud. «El silencio es cómplice del odio, y hoy no pienso callar». Lucía respiró aliviada, aunque sus manos aún temblaban. «Pensé que iban a...». No terminó la frase. «El miedo los cegó», dijo don Mateo volviéndose hacia ella. «Pero aún queda esperanza si uno solo se atreve a decir basta». Los ojos de Emilio se llenaron de lágrimas contenidas. No era tristeza, sino algo más profundo. La certeza de que la fe no siempre se mide en palabras, sino en gestos. «Yo solo quería compartir amor», murmuró. «Y lo hiciste», respondió el anciano con voz serena. «A veces, para enseñar amor, primero hay que enfrentarse al odio». En la distancia, el padre Agustín observaba la escena desde la escalinata de la iglesia. No intervino. Sabía que había presenciado algo que iba más allá de cualquier sermón. El momento en que un corazón puro detuvo la violencia con valentía. Poco a poco, la multitud comenzó a dispersarse. El aire volvió a llenarse del olor a pan y frutas. Los gritos fueron reemplazados por un silencio pesado, casi reverente. Doña Carmen se acercó con los ojos húmedos. «Hijo, ven, tienes sangre en la frente». Emilio tocó su piel y vio una pequeña herida. Sonrió débilmente. «No duele», dijo. «He sentido cosas peores en el alma». Don Mateo le puso una mano en el hombro. «Camina con fe, muchacho. Lo que hoy pasó no lo olvidarán fácilmente. Y tú, no olvides que incluso entre las piedras hay quienes aún recuerdan el amor». El sol comenzaba a ocultarse cuando los tres se alejaron juntos, dejando atrás las piedras esparcidas como testigos de la intolerancia y del valor. El sol caía lentamente sobre los tejados de Oaxaca, dejando un resplandor rojizo que parecía cubrirlo todo con un velo de calma después de la tormenta. La plaza, que horas antes había sido un campo de gritos, ahora estaba casi vacía. Solo quedaban algunas flores marchitas sobre el suelo y las piedras abandonadas, inmóviles, testigos de una vergüenza colectiva. Emilio caminaba despacio, con la frente aún adolorida por el golpe. Cada paso le recordaba el peso de lo que había sucedido, pero también la paz que nacía al saber que no había respondido con ira. A su lado, Lucía permanecía en silencio, sosteniendo el cuaderno contra el pecho. Don Mateo iba detrás apoyándose en su bastón, respirando con dificultad, pero con la mirada firme. «Gracias por quedarte», dijo Emilio finalmente mirando a Lucía. «No podía irme», respondió ella con voz suave. «Si me hubiera quedado en casa,
sabría que me faltó valor. Y tú, don Mateo, añadió Emilio, no sé cómo agradecerte. El anciano sonrió levemente. No me agradezcas, hijo, no hice nada que no debiera hacer. A veces Dios pone delante de nosotros el momento justo para hablar, y callar sería una traición. El viento soplaba suave, levantando el polvo que aún cubría el empedrado. En una esquina, doña Carmen observaba desde su puesto vacío. Cuando Emilio pasó junto a ella, lo detuvo con una mirada llena de ternura. «Ven, muchacho», le dijo, «déjame limpiarte la herida». Sacó un pañuelo húmedo y le limpió la frente con cuidado, como si fuera su propio hijo. La gente se dejó llevar, pero no todos perdimos la cabeza. No sabes cuánta vergüenza siento de lo que vi hoy. «No me duele, doña Carmen», dijo él con voz serena. «Lo que pasó tenía que pasar. Tal vez era la única forma de que entendieran. ¿Y si no entienden nunca?», preguntó ella con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces seguiré creyendo igual, porque la fe no depende de que me crean, sino de no rendirme». Las palabras de Emilio la conmovieron. Le dio una sonrisa temblorosa y asintió. «Dios te guarde, hijo, y que guarde también a los que no supieron lo que hacían». El silencio volvió a extenderse cuando él y Lucía siguieron su camino. El pueblo entero parecía respirar con culpa. Algunas personas los miraban desde las ventanas, sin saber si pedir perdón o esconderse. Los niños, ajenos a todo, jugaban entre las piedras que aún yacían sobre el suelo, sin comprender que habían sido armas de odio. Lucía los observó un momento y murmuró: «Mira, ellos no ven piedras, solo juguetes». Quizás eso es lo que todos olvidamos, que nada es malo por sí mismo, sino por lo que decidimos hacer con ello. Emilio asintió. «Jesús también enfrentó piedras», dijo con un hilo de voz, «y no las devolvió». Cruzaron la calle hasta llegar al borde del río. El reflejo del atardecer teñía el agua de dorado. Se sentaron sin hablar durante un largo rato. Lucía escribía en su cuaderno, y Emilio observaba las corrientes lentas que llevaban hojas y flores arrastradas por el viento. «¿Qué escribes?», preguntó. «Un pensamiento», respondió ella sin alzar la vista, «que la verdadera victoria no está en convencer, sino en no odiar». Emilio sonrió y una lágrima le resbaló por la mejilla. «Esa es la lección más difícil», dijo, «la que todos olvidamos». El padre Agustín apareció a lo lejos, caminando con paso lento. Se detuvo unos metros antes de llegar a ellos. «Hijo», dijo en voz baja, «el pueblo está confundido, pero no todo está perdido. Hoy muchos vieron su propio reflejo en sus actos. A veces, la vergüenza también purifica». Emilio bajó la cabeza. «No busco ser ejemplo, padre, solo quiero que recuerden que el amor no se grita con odio». «Entonces ya lo lograste», respondió el sacerdote. «Hoy no leímos tus palabras, pero todos escuchamos tu silencio». El anciano asintió emocionado. El viento sopló una vez más, dispersando las últimas hojas secas. Las piedras permanecían en el suelo, pero su peso ya no era el mismo. Ahora eran símbolo de lo que debía quedarse atrás. Mientras el cielo se oscurecía, Emilio cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Había dolor, sí, pero también esperanza. Y en medio del silencio, comprendió que el perdón había comenzado a germinar. Durante los días siguientes, el aire del pueblo pareció volverse más liviano, aunque nadie lo decía en voz alta. Las piedras seguían allí junto al kiosco, pero nadie se atrevía a moverlas. Eran una especie de recordatorio silencioso de lo que había ocurrido. Los niños las miraban con curiosidad, los adultos con vergüenza. Algunos incluso dejaban flores cerca, como si buscaran reparar el daño sin pronunciar disculpas. La historia de Emilio se extendió más allá de Oaxaca. En pueblos vecinos comenzaron a hablar de el joven que no devolvió odio por odio. Algunos lo veían como un ejemplo de fe verdadera, otros con desconfianza, como si su calma fuese una forma distinta de desafío. Pero para quienes lo conocían, el muchacho de la panadería había cambiado. Ya no era el mismo que caminaba con los hombros tensos. Ahora parecía moverse con una serenidad que desarmaba.
Una mañana, mientras barría la entrada del negocio, su padre se le acercó. «Hijo», dijo con tono grave, «ayer vino gente de San Juan a buscarte. Quieren escucharte hablar». Emilio levantó la vista, sorprendido. «¿Hablar? ¿De qué?» «De lo que hiciste, o más bien de lo que no hiciste», respondió su padre con una media sonrisa. «Parece que tu silencio tiene más fuerza que tus palabras». Por primera vez en mucho tiempo, don Ernesto lo miraba sin reproche. Había sido testigo del miedo y también del cambio en el pueblo. Algunos clientes habían vuelto, no tanto por el pan, sino para verlo, para saludarlo con respeto. El rumor de la vergüenza se había transformado lentamente en admiración. Esa tarde, Emilio caminó hacia la iglesia. Sabía que el padre Agustín lo esperaba. El sacerdote lo recibió en el atrio, con una expresión de cansancio y humildad. «Hijo», comenzó, «debo confesarte que yo también me equivoqué contigo». «No tiene que decir eso, padre», respondió Emilio con sencillez. «Sí debo», insistió el sacerdote. «Pensé que tu fervor podía dividir al pueblo, pero olvidé que la fe no divide cuando se expresa con amor. Lo que hiciste ese día detuvo algo mucho peor». Emilio bajó la mirada. «No fui yo, padre. Fue don Mateo quien se interpuso». «Él actuó movido por lo que vio en ti», replicó el sacerdote. «A veces, el ejemplo más fuerte no es el del que habla, sino el del que soporta en silencio». Los dos permanecieron un momento sin hablar. En el aire se mezclaban el olor a incienso y a pan recién horneado que llegaba desde la calle. «He pensado», continuó el padre, «en hacer algo diferente, quizá una reunión abierta, donde cualquiera pueda compartir lo que siente sin miedo. Tal vez así sanemos un poco las heridas». Emilio sonrió. «Eso sería bueno. La fe no debe encerrarse, padre. Debe caminar entre la gente». Cuando se despidieron, el sacerdote lo abrazó. Aquel gesto tan simple tuvo más peso que cualquier sermón. Esa noche, doña Carmen fue a la panadería. Llevaba un ramo de flores blancas. «Son para ti», dijo. «No para pedirte perdón, porque no te ofendí, sino para agradecerte». «¿Agradecerme qué, doña Carmen?» «Por recordarnos que la fe no se grita, se vive, y tú la viviste». Lucía también llegó poco después. Traía una sonrisa tranquila y una libreta bajo el brazo. «Mira», dijo, mostrándole una hoja. «Escribí sobre ti». «¿Sobre mí?», preguntó él sonriendo. «No exactamente. Escribí sobre lo que significó todo esto. Lo titulé «Cuando el amor detuvo las piedras». Emilio leyó las primeras líneas. Hablaban de perdón, de valentía y del poder de la calma frente al odio. «Es hermoso», susurró. «Pero no soy un héroe». «Nadie lo es», respondió Lucía. «Solo alguien que decide no rendirse cuando todos se cansan». En los días que siguieron, el pueblo comenzó a cambiar de verdad. Las conversaciones se volvieron menos duras, las miradas más amables. Incluso Toño, aquel amigo convertido en adversario, pasó una mañana frente a la panadería y lo saludó con un gesto torpe. Emilio lo vio alejarse y pensó que tal vez ese era el comienzo del verdadero milagro, el de un corazón que aprende a mirar distinto. El eco de los días pasados seguía resonando en el corazón del pueblo, pero esta vez con un tono distinto. La historia de Emilio había dejado una huella profunda. Ya no era solo el joven que leyó la Biblia, sino el muchacho que había resistido sin devolver violencia. Su ejemplo, sin pretenderlo, se había convertido en una semilla de reflexión. El padre Agustín cumplió su palabra. Una tarde anunció en la iglesia una invitación abierta para todos. Una reunión comunitaria sin sermones ni juicios, solo un espacio para hablar y escuchar. Algunos fueron con curiosidad, otros con desconfianza, pero la mayoría acudió movida por el deseo de comprender lo que había ocurrido. Lucía llegó temprano, acompañada de su abuela. Emilio se sentó discretamente al fondo, sin querer llamar la atención. Cuando el padre pidió que alguien hablara, hubo un silencio largo, pesado. Nadie se atrevía. Hasta que doña Carmen levantó la voz. «Yo quiero decir algo». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Ese día, cuando vi las piedras levantarse,
Sentí miedo, miedo de hablar, miedo de defender a un muchacho que no había hecho nada, pero más miedo me dio darme cuenta de que ese silencio también era una forma de tirar piedras. Las palabras de la mujer hicieron que algunos bajaran la cabeza. Lucía la observó con admiración. Don Mateo, sentado en una esquina, asintió despacio. «No somos malos», continuó doña Carmen, «solo nos olvidamos de pensar, y cuando uno deja de pensar, repite lo que escucha sin entenderlo». El padre Agustín se levantó entonces. «Gracias, doña Carmen. Eso que dice es justo lo que debemos recordar. El silencio también puede herir, pero hoy estamos aquí para aprender a usarlo para sanar». Miró hacia el fondo, donde Emilio permanecía quieto. «Hijo, ¿quieres decir algo?». Emilio dudó, pero Lucía lo animó con una sonrisa. Se puso de pie. «No tengo mucho que decir», empezó con voz baja. «Solo quiero agradecerles por venir. Yo no quise dividir a nadie. Lo único que deseaba era compartir algo que me daba paz. Si mis palabras causaron dolor, lo lamento, pero también espero que sirvan para recordarnos que la fe no se defiende con gritos, sino con actos de amor». El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio de respeto, como si todos entendieran al fin lo que había estado tratando de decir. Después de aquella reunión surgió algo nuevo. Los vecinos comenzaron a reunirse cada semana, no solo para hablar de religión, sino para compartir historias, dudas y aprendizajes. Emilio y Lucía ayudaban a organizar los encuentros. Traían libros, lecturas cortas y canciones. Lo llamaron Tardes de Palabra y Pan, porque siempre terminaban compartiendo algo del horno de su padre. El pequeño grupo fue creciendo. Al principio eran 10, luego 20, hasta que casi todo el pueblo asistía. Nadie predicaba, nadie imponía nada, simplemente se escuchaban. Don Mateo contaba anécdotas de su juventud, las mujeres hablaban de cómo criaron a sus hijos, los jóvenes compartían sus temores. Y entre todo eso, las enseñanzas de amor y compasión se entretejían naturalmente. Lucía observaba a Emilio con orgullo. Lo veía sonreír, conversar, enseñar sin querer enseñar. Su humildad lo hacía aún más fuerte. «Mira lo que lograste», le dijo una noche mientras guardaban los bancos después del encuentro. «No lo logré yo», respondió él. «Lo logramos todos. Yo solo fui el que se atrevió a no callar». «Eso ya es mucho», dijo ella con ternura. «A veces, el cambio empieza con una sola voz». Doña Carmen llegó con un canasto de flores y las colocó sobre la mesa. «Para que nunca olvidemos que después de las piedras también pueden florecer cosas», dijo sonriendo. Las risas llenaron el aire. La plaza, que antes fue un lugar de miedo, se había transformado en un espacio de encuentro. Y mientras las luces del atardecer cubrían el pueblo, Emilio comprendió que aquella era la verdadera recompensa. Ver corazones abiertos donde antes solo había juicios. En silencio, miró al cielo y agradeció. No por haber sido escuchado, sino por haber aprendido que el perdón también se enseña viviendo. El cambio en Oaxaca no llegó de golpe, sino como una brisa que poco a poco limpia el aire. Los viejos rencores se fueron desvaneciendo, y en su lugar comenzó a crecer algo más profundo, la comprensión. Las tardes de palabra y pan se habían convertido en un punto de encuentro, donde ya nadie preguntaba quién tenía razón, sino cómo podían ayudarse unos a otros. Las calles que antes murmuraban ahora se llenaban de saludos. Los niños jugaban frente al kiosco sin miedo, y las piedras que una vez fueron símbolo de odio seguían allí, pero ahora pintadas con colores. Los jóvenes las habían decorado con frases que aprendieron de Emilio. «El amor no se impone. Escuchar también es creer, Dios está en quien perdona». Doña Carmen abría cada mañana su puesto con una sonrisa nueva. Al ver a Emilio pasar, lo llamaba. «Ven, hijo, tengo pan de yema y flores frescas. Llévate algo para las reuniones». Él siempre aceptaba, agradecido. «Gracias, doña Carmen. Sin usted, el mercado no tendría alma». Ella reía, acomodando sus flores. «Tú me hiciste recordar que el alma no se vende, se comparte».
Lucía seguía firme a su lado. Su curiosidad y su fe habían crecido juntas. Estudiaba durante el día y por las tardes ayudaba a preparar las lecturas. A veces discutía con Emilio sobre el sentido de ciertos pasajes. «No creo que la fe sea callar», decía ella. «Creo que es actuar». «Y actuar también puede ser callar», respondía él sonriendo. «Depende de lo que se lleve en el corazón». Las discusiones siempre terminaban en risas. Había entre ellos una amistad sincera, tejida por respeto y esperanza. El padre Agustín observaba todo con una mezcla de asombro y gratitud. En las misas, su tono se volvió más sereno. Ya no hablaba desde el púlpito con autoridad, sino desde la cercanía. «No somos dueños de la verdad», dijo un domingo, «solo caminantes que la buscan». Y a veces, Dios elige a los más humildes para recordarnos lo esencial. Muchos entendieron a quién se refería. Emilio bajó la cabeza, avergonzado por las miradas, pero el padre sonrió y añadió: «Y los más sabios son aquellos que, aun después de ser heridos, siguen creyendo en el perdón». A partir de ese día, el pueblo empezó a organizar actividades nuevas. Se formaron grupos para ayudar a los ancianos, para reparar caminos, para enseñar a leer a quienes nunca tuvieron oportunidad. Lo que antes dividía, ahora unía. Don Mateo, aunque su salud se debilitaba, seguía asistiendo a las reuniones. Se sentaba en la primera fila y escuchaba con los ojos brillantes. «Nunca pensé ver algo así», decía con voz temblorosa. Es como si el corazón del pueblo hubiera despertado. Una tarde Toño, el antiguo amigo de Emilio, apareció frente a la panadería. Llevaba las manos en los bolsillos, sin saber cómo empezar. «Emilio», dijo en voz baja, «vine a hablar contigo». «Claro, Toño. ¿Cómo estás?» «Mal», confesó. «No dejo de pensar en aquel día. No dormí tranquilo desde entonces. Te debía una disculpa». Emilio lo miró con dulzura. «Ya estás perdonado». Toño bajó la cabeza. «Ni siquiera la pedí. No hacía falta», respondió. «El perdón no se da cuando alguien lo pide, sino cuando uno decide no guardar rencor». Toño lo abrazó. Ese gesto simple fue como una campanada que resonó en todo el pueblo. Los que pasaban por ahí se detuvieron, sorprendidos. Nadie hubiera imaginado verlos juntos otra vez. Aquella noche, Emilio escribió en su cuaderno: «El milagro no fue que las piedras no me golpearan, sino que los corazones aprendieran a dejar de lanzarlas». Lucía leyó la frase y sonrió. «Deberías compartir eso en la próxima reunión». «No», respondió él. «Es solo una oración para mí. Lo importante ya lo está haciendo el pueblo». Y mientras las campanas de la iglesia anunciaban el final del día, Emilio sintió que por fin la fe que lo sostenía se había extendido más allá de sus palabras. Estaba viva, caminando en cada gesto de bondad, en cada perdón silencioso. El amanecer llegó con un aire tranquilo, como si el pueblo entero respirara en paz después de mucho tiempo. Las campanas de la iglesia repicaban con un sonido suave, diferente al de antes, y el aroma del pan recién hecho se mezclaba con el perfume de las flores que doña Carmen colocaba frente a su puesto. Oaxaca había cambiado, no de manera milagrosa ni repentina, sino con el paso silencioso de la reconciliación. Emilio se levantó antes del sol. Caminó por las calles empedradas que ahora se sentían más ligeras, saludando a cada persona que encontraba. Algunos lo llamaban hermano, otros simplemente le sonreían. La desconfianza se había transformado en respeto. Ya no era el muchacho del escándalo, sino aquel que había recordado al pueblo lo que significaba la fe viva. Llegó hasta la plaza. El mismo lugar donde habían volado las piedras ahora era un sitio de encuentro. Las bancas estaban llenas de ancianos conversando. Los niños jugaban descalzos, y en el kiosco colgaban pequeñas cintas de colores. Lucía las había organizado con los jóvenes. Cada cinta tenía escrita una palabra que representaba algo que el pueblo había aprendido. Perdón, unidad, amor, esperanza. Lucía apareció detrás de él sonriendo. «¿Ves?», dijo. «Todo esto empezó por una lectura». Emilio rió con timidez. «No exageres. Fue mucho más que eso».
Tal vez, respondió ella, pero alguien tenía que dar el primer paso. Se sentaron bajo la sombra de un árbol. El aire estaba lleno de sonidos cotidianos, risas, pasos, el eco de las campanas. Ninguno habló por un rato. No hacía falta. Había paz en el silencio. A veces pienso, dijo Emilio al fin, que Dios no quiso que hablara para cambiar a nadie, sino para cambiarme a mí. Y lo hizo, dijo Lucía con dulzura. Pero, sin darte cuenta, también cambiaste a todos nosotros. Doña Carmen se acercó con su canasta de flores. Hoy tengo margaritas nuevas, anunció. Son para ti, Emilio. Dicen que traen buena suerte. Gracias, doña Carmen, respondió él tomando el ramo, pero creo que la suerte ya llegó hace tiempo. Don Mateo, acompañado por su bastón, se unió al grupo poco después. Aunque su cuerpo estaba más frágil, su espíritu seguía fuerte. Vine a ver si aún recuerdan lo que aprendimos, dijo con una sonrisa traviesa. Lucía se levantó y lo abrazó con cariño. ¿Cómo podríamos olvidarlo, don Mateo? Usted fue quien detuvo las piedras. El anciano negó con la cabeza. No fui yo, hija. Fue algo más grande, algo que nos recordó lo que significa ser humanos. El sol comenzó a calentar el empedrado. Emilio cerró los ojos por un instante y escuchó el murmullo del viento. Sintió gratitud, no solo por la calma exterior, sino por la que había encontrado dentro de sí. Ya no había rabia, ni miedo, ni necesidad de demostrar nada. Había aprendido que la fe verdadera no se grita ni se defiende, simplemente se vive. El padre Agustín pasó caminando cerca y los saludó con un gesto amable. Hoy la misa será al aire libre, dijo. Quiero que todos participen, incluso quienes no vienen seguido. La fe también se celebra entre risas. Así debe ser, respondió Emilio. Una alegría compartida vale más que 1000 palabras. Cuando el sol alcanzó el centro del cielo, el pueblo entero se reunió en la plaza. No hubo sermones, ni discursos, solo canciones, abrazos y risas. Las piedras pintadas decoraban los bordes del kiosco, recordando que de la dureza puede nacer la belleza. Lucía miró a Emilio, que observaba todo en silencio. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo simple que es la paz cuando uno deja de buscar culpables, respondió. Quizá eso era todo lo que hacía falta. El viento sopló fuerte, moviendo las cintas de colores. El sonido de las campanas se mezcló con la voz del pueblo cantando. Y en ese instante, Emilio comprendió que el perdón no era el final de su camino, sino el principio de una nueva forma de vivir, en serenidad, en gratitud, y en la certeza de que la fe, cuando se siembra con amor, siempre florece en paz. El tiempo pasó, y el pueblo de Oaxaca aprendió a convivir con su nueva calma. La plaza, una vez marcada por la rabia, ahora era símbolo de reconciliación. Los domingos seguían siendo de misa, pero ya no solo eso, también de convivencia, de risas, de historias compartidas. Las piedras pintadas que nadie quiso quitar permanecían en el mismo lugar. Algunas estaban desgastadas por la lluvia, pero sus colores aún resistían. Eran como heridas sanadas que recordaban lo vivido sin esconderlo. Emilio solía caminar por allí al atardecer. Le gustaba sentarse cerca del kiosco y observar cómo la vida seguía su curso. Los niños jugaban, las mujeres conversaban, los ancianos descansaban bajo los árboles, y en cada gesto cotidiano, él veía reflejado algo que no podía explicarse con palabras. Una fe sencilla, viva, silenciosa. Un día, mientras recogía unas flores caídas, doña Carmen se acercó. «Sigo pensando en aquel día», dijo, mirando el suelo. «A veces me pregunto qué habría pasado si don Mateo no se hubiera interpuesto». Emilio sonrió con suavidad. «Tal vez alguien más lo habría hecho, o tal vez no». «No digas eso, hijo. Todos vimos lo que hizo ese hombre. Fue como si...» Hizo una pausa. «Como si Jesús mismo se hubiera puesto frente a las piedras». Emilio guardó silencio. Sus ojos se humedecieron, pero no por tristeza. «Quizás sí lo hizo», respondió al fin. «Quizás Jesús estaba ahí, en don Mateo, en ti,
en los que decidieron no tirar más piedras. Doña Carmen asintió, comprendiendo algo que no necesitaba explicarse. A veces uno busca a Dios en el cielo, dijo, y se olvida de mirarlo en los demás. Lucía llegó poco después, con su libreta bajo el brazo. «Estoy terminando el relato», anunció. «Quiero que lo lean todos». «¿Qué título le pondrás?», preguntó Emilio. Ella lo miró con una sonrisa. «Jesús entre las piedras». Él bajó la mirada, emocionado. «Es perfecto, no porque hable de mí, sino porque habla de lo que aprendimos todos». Se sentaron juntos bajo el árbol grande. Lucía abrió la libreta y leyó en voz alta las últimas líneas que había escrito. Jesús no vino aquel día en forma de milagro ni de luz. Vino en la voz de un anciano que gritó «basta», en la templanza de un joven que eligió no odiar, en las manos de quienes levantaron las piedras y luego las soltaron. Porque Jesús no detiene las piedras desde el cielo, las detiene en el corazón de quien decide amar. Emilio escuchó con el alma abierta. Cuando Lucía terminó, el silencio se extendió entre ellos como una oración. «Eso es exactamente lo que sentí», dijo, «que Él no me salvó de las piedras, sino que me enseñó a no lanzarlas yo». El sol se ocultaba tras los cerros. El cielo se pintaba de naranja y violeta, y el aire olía a pan y a esperanza. Don Mateo, apoyado en su bastón, observaba desde lejos con una sonrisa cansada. Lucía agitó la mano para saludarlo, y el anciano levantó el bastón a modo de respuesta. «Nunca pensé», dijo Emilio en voz baja, «que algo tan doloroso pudiera dejar tanta paz». «Así es como Dios trabaja», respondió Lucía. «Primero rompe lo que creíamos firme, para que nazca algo más verdadero». Las campanas comenzaron a sonar, marcando el fin del día. Emilio se puso de pie y miró alrededor. Cada rincón de aquel pueblo guardaba un recuerdo, una lección. Ya no había temor ni rabia, solo gratitud. Miró una de las piedras pintadas que descansaba a sus pies. La levantó con cuidado y leyó lo que alguien había escrito con tinta azul. «El amor vence siempre». La colocó de nuevo en el suelo y murmuró. «Sí, el amor vence siempre». Lucía lo observó en silencio. En sus ojos había una mezcla de orgullo y ternura. «Emilio, ¿alguna vez pensaste en dejar el pueblo?» «Antes sí, ahora no. Aquí entendí lo que significa quedarse, creer, perdonar. No necesito irme para buscar a Dios. Está aquí, en todos». El sol desapareció por completo. La plaza se llenó de luces pequeñas y murmullos alegres. Emilio sonrió, respirando hondo, con la certeza de que aquel capítulo de su vida no terminaba ahí, sino que recién comenzaba. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y sigue viendo el video que aparece en pantalla. Hay más relatos que te recordarán que la fe, cuando se vive con amor, transforma incluso las piedras en esperanza.